Bueno, colega, buenas tardes. Buenas tardes. Este video va a ser para mi canal de Facebook y pues solo son dos preguntas y vamos hablando de temas que surjan allí. Para usted, ¿qué es la psicología? Bueno, en esa pregunta pienso que siempre lo lleva a uno y no solo a uno, sino a los colegas y a las demás personas o ciencias que tienen mucho que ver con la psicología. Y es que a mi concepto personal la psicología es la especulación humana más interesante y más curiosa y diversa que uno pueda encontrar dentro de las ciencias especulativas. Especialmente porque la psicología es una especulación que parte para mí, desde un paradigma complejo. Entonces, pienso que la psicología, más que una ciencia o disciplina, es un conocimiento que puede articularse de manera armónica como el agua en los procesos y en las cosas de los seres humanos. Entonces, esa sería como mi definición de psicología. Eh, ¿Cuál es la segunda pregunta? Entonces, la psicología sería como más práctica y Uh-huh. experiencial al final, porque pues la especulación es eso. La especulación no es negativa, sino que Uh-huh. ayuda a que surjan nuevas cosas. Y bueno, la experiencia suya como psicólogo, ¿cuál es? ¿Cómo puede Bueno, hablar desde su experiencia? bueno, yo pienso que uno de los grandes, una de las grandes barreras que se encuentra uno cuando sale, digamos, de un proceso académico como el pregrado, uno se encuentra con muchas barreras y especialmente la barrera de la mentalidad de ese proceso entre ser estudiante y profesional. Como un abismo. Sí, entonces me genera mucha curiosidad el abismo y pues inicio la conversación de mi experiencia laboral a partir de ese abismo porque pienso que el proceso, dentro de todos los aspectos que puedan ser tenidos en cuenta, como por ejemplo la epidemiología y todo lo que tiene que ver con la psicología actual en el país, en nuestro departamento, ¿cierto? Aquí a nivel regional, la psicología pues tiene, a pesar de que ha cogido mucho reconocimiento gracias a que hay muchas universidades, ha cogido un buen reconocimiento, sin embargo, pues se queda muy corta en las diferentes áreas prácticas que puede desempeñarse una persona como psicólogo. Entonces, cuando yo estaba en ese abismo, mmm, intenté enviar muchas hojas de vida, muchas, por todos lados, hojas de vida donde habían una poca satisfacción laboral, donde no había como un deseo constante de superación en los trabajos. Entonces, a mí se me metió en la cabeza de que a mí nadie me iba a dar trabajo. Entonces yo empecé con eso y un día me levanté y me dije a mí mismo, no, nadie me da trabajo. Entonces empecé con unos proyectos personales. En ellos pues empecé a preocuparme mucho es por qué cosas de la psicología sirven y qué cosas sirven mucho más en la práctica. Hablando pues de una práctica ya más callejera, diría yo, y disculpándome pues por el concepto, eh, pienso que una experiencia de calle le permite a uno mucho posibilitar esas posibles dificultades que existen y que las grandes instituciones y los grandes centros, los grandes doctores, los grandes profesionales no llegan, no llegan porque pienso que están muy ensimismados en su mundo epistemológico o en su mundo práctico y pues dentro de las labores de nosotros que son labores estrechamente relacionadas con la subjetividad, por ejemplo. Entonces, ese pensamiento de que nadie me iba a dar trabajo me llevó a, a reconocer ese punto de quiebre y a moverme. Entonces, en ese movimiento
Pues hoy en día soy fundador de una idea con psicología precisamente. Pues esa idea en este momento tiene unos convenios con unas empresas. Yo pienso que el trabajo de un psicólogo siempre debe estar muy acompañado de no solo el conocimiento técnico de la psicología, sino de una integración total, porque pienso que el mismo objeto de la psicología nos lleva a esa conclusión de ver el ser humano desde la complejidad, desde una forma de construir redes, desde una forma de constituirse idiosincráticamente y cómo su forma de relacionarse lo lleva mucho a adquirir ese deseo, esas cosas que pueden construirse sin necesidad, sin llenarse uno de pronto de no, yo no puedo, es que a mí nadie me ayuda, es que no hago lo suficiente. Entonces, de negativismo. Entonces pienso que la psicología es algo que debe romper ese paradigma de la universidad, especialmente porque ese paradigma tradicional de hacernos entre nosotros los colegas, crear diferencias y barreras, es lo que pienso de alguna manera le ha agregado un granito de arena a las tantas dificultades que tenemos y al hecho de que muchos, así como yo, empezaron con el hecho de no hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay, y si hay, pues es mal pago. Entonces, pienso que ese granito de arena que se puede aportar hoy en día es intentar llegar a esos nuevos estudiantes o a esas personas que están en esa angustia, en ese aprieto, en ese abismo con la vida real profesional ahí, que pierdan ese miedo y que superen y que muevan esa angustia, porque es la actuación la que siempre nos va a permitir movernos dentro de los aspectos críticos de nuestra vida y dentro del proyecto. Hoy en día, gracias como a esa perspectiva integral de la psicología, porque yo pienso que el psicólogo no solo es el que está desfragmentado, como por ejemplo el psicólogo clínico, el psicólogo que debe elegir un enfoque, el psicólogo que debe elegir un modelo, ¿cierto? Yo pienso que nosotros estamos desfragmentados en muchos pedazos, teniendo muy en cuenta de que las raíces epistemológicas de nuestra ciencia siempre están muy arraigadas a generar esos procesos, esos parámetros, esas técnicas que permiten llegar a un resultado específico. Entonces pienso que muchas veces nosotros los psicólogos nos preocupamos más por el medio que por el resultado. Entonces ahí es donde pienso que la iniciativa de ver al psicólogo como un sujeto integral, que desde su profesión pueda desempeñarse tranquilamente en cada una de las áreas psicológicas que quiera desempeñarse, ya va a depender mucho pues de ese proyecto de vida de ser humano. Entonces, pues ya especificando así muy específicamente, pues en este momento trabajo independientemente con unos abogados realizando peritajes, contraperitajes. Tengo convenios con empresas para realizar la selección de personal, para realizar los planes de estimulación laboral, todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional, con el rendimiento laboral, las competencias laborales. Soy asesor de la Universidad del Quindío, llevo ya 2 años trabajando en la vicerrectoría académica como asesor, donde pues he realizado varios proyectos, entre ellos he realizado el manual de directrices generales para trabajos de grado, la política académica curricular 2015-2025, la política académica uniquindiana, que tiene la misma fecha. También he sido contratado para asesorar tesis doctorales, llevo una doctoral y 3 de maestría, entre pues varias de pregrado. Y pues ahí estoy forjándome diariamente en búsqueda de esa integración, porque pienso que es muy triste que se nos exija estar desfragmentados para poder suplir necesidades de sectores públicos que no ven la psicología como una actuación real y seria.
Entonces siempre, y en los lugares que he trabajado siempre en el área clínica, me he sentido muy corto, o siento que me han acortado mucho y han acortado mucho el papel de la psicología y sus posibilidades dentro de lo que nos pasa, de lo que nos acontece. Y teniendo en cuenta más aún el Seygetz, que el Seygetz es el espíritu del tiempo, es el espíritu contemporáneo, es identificar en dónde vivimos, cómo vivimos, qué está pasando. Y pienso que por esa misma razón el conocimiento psicológico en este caso ha sido pues como tan tergiversado y tan omitido, porque muchas de las prácticas que uno logra detallar o que logra ver, se ve mucho eso. Cuando yo trabajo para medicina legal o para la fiscalía, siempre veo procedimientos donde esa psicología está omitida. Esa psicología está en una omisión constante en sus procesos, en sus resultados, en el paciente. Entonces, pienso que estamos a tiempo de poder alcanzar una psicología integral, sin desmeritar obviamente la necesidad de una especialización o de una maestría o un doctorado para ya realizar cosas extremadamente especializadas y que digamos un psicólogo se quedaría muy corto para poder realizarlas, pero igualmente dentro del accionar de nosotros, el psicólogo debería estar capacitado para trabajar en cualquier escenario y para poder obtener un resultado, que yo pienso que es uno de los dilemas del siglo XVIII hasta hoy en día, y es el problema de la psicología se centra mucho en sus resultados y cómo ese impacto genera un beneficio o algo malo a sus pacientes, a sus procesos, a la empresa, etcétera, etcétera, y que está dentro de las acciones del psicólogo. Hablando de ese resultado, pues acá en la región tenemos unas problemáticas bien fuertes y bien pesadas, y pienso cuando lo escucho hablar sobre pues que piensa qué punto de vista tiene ante un punto de vista psicológico ante el suicidio y ante otro problema grande son las drogas. Bueno, yo llevo más o menos 2 años trabajando como psicólogo clínico en un instituto de capacitación que se llama MIDEN, y en él pues trabajo con mucho adolescente. Con los adolescentes uno puede dar cuenta de ciertos aspectos o ciertos casos donde definitivamente las políticas de salud pública, en salud mental, pues están totalmente en una negligencia constante, especialmente porque la región del Quindío es una región que tiene unos antecedentes muy interesantes y que han sido investigados y que han sido desarrollados por cantidad de personas que han querido aportarle a la intervención del fenómeno, que en este caso es un fenómeno que también atrae varios arraigos, trae un arraigo cultural. Hay historias sobre grupos de ciudadanos de Armenia que se reunían hace unos 50, 60, 70 años y tenían unas reuniones de grupo que se llamaba Grupo Suicida. Entonces hay muchos arraigos, no solo culturales, sino también teniendo en cuenta los aspectos idiosincráticos y personales del individuo y su forma de manifestarse y de reaccionar ante las consecuencias de una dificultad, fenómeno, problema, ¿cierto? Y es ver cuál es el conducto o cuál es la forma de tratar un tipo de pacientes, en este caso, por ejemplo, en el suicidio. Armenia y el Quindío no tienen pues un sistema de intervención, digamos, adecuado y aterrizado, digamos, a todas esas condiciones tan particulares que tiene el ciudadano quindiano. Porque esto es algo que yo debatía en un congreso que hubo en Manizales sobre desarrollo humano, y el debate se formó precisamente en qué clase de intervenciones, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor intervención para un trastorno, ¿cierto? Y cómo esas intervenciones y esa parametrización
diagnóstica, ¿cierto? Es de otros lados, de otras regiones, de fuera del país. Son intervenciones que, si bien pueden tener algo de razón, no están contextualizadas dentro de esos aspectos tan idiosincráticos del sujeto. Entonces pienso que la falla en las políticas de salud pública es poder darle un buen trámite, poderle dar un buen reconocimiento a la enfermedad en sí, porque pienso que el problema es de reconocimiento. Nosotros trabajamos con unas cifras del DANE que son cifras que no son coherentes con la realidad fáctica. Entonces, pienso que siempre, y dentro de esa cuestión de responsabilidad social que tiene la sociedad en sí, y tomando en cuenta los modelos clínicos, especialmente los psicológicos, el suicidio es algo que aún no ha tenido como un reconocimiento propio, como un problema psicológico que mínimamente causa un impacto fuerte no solo en la sociedad, sino en la familia. Y es ver todos estos componentes que giran en torno a ese sujeto afectado, enfermo, ausente de esa situación. Y por ejemplo, en países desarrollados tienen muchos planes que permiten, digamos, trabajar ciertas cosas importantes en esa población. ¿Sí? Hay muchos mitos sobre el suicidio. Y los mitos también son cosas que le aportan, digamos, acerca del sentido de la vida y la muerte, que son cosas que están establecidas y prediseñadas en el ser humano desde su nacimiento. Y cómo esta concepción acerca de la contemporaneidad del Seigetsu, del que hablaba anteriormente, cómo este espíritu del tiempo y cómo las psicopatologías van llegando hasta un punto. Llegando a un punto donde nosotros mismos, que somos los contemporáneos, desconocemos en muchos aspectos la forma como esa enfermedad nos insinúa o nos genera unos signos para poder, digamos, trabajar en los individuos. Y es también la misma falencia en políticas de salud pública la que hace que los colegas o psicólogos, digamos, independientes en la clínica no encuentren grandes resistencias con ese tipo de pacientes. Y es porque la misma cultura ha estigmatizado también demasiado la problemática. Y no digo estigmatizado en el buen sentido de que le pusieron cuidado, sino estigmatizado en el sentido de que si usted habla con un paciente o usted realiza cualquier intervención se va a matar. Esa es la consigna y la creencia de, por ejemplo, las universidades de acá, que deberían ser las pioneras en el trabajo psicopatológico y en el trabajo de políticas de salud pública aún más. Si somos nosotros los que tenemos el conocimiento práctico para poder trabajar en ese tipo de pacientes. Es decir, entonces, y eso se sabe, que para tratar inclusive un problema hay que reconocerlo. Si no se reconoce, pues es mucho más difícil inclusive intervenirlo. Entonces, pues en la región no es un secreto que el suicidio se calla, el suicidio se esconde en los medios de comunicación, inclusive también las drogas ahí están en ese mismo paquete. Y llega a hablar lo de las drogas. Sí. Y en cuanto al problema de salud pública, porque son problemas que pienso están muy relacionados, son muy transversales en muchos aspectos. Y por ejemplo, para mí el problema de las drogas difiere mucho de las políticas específicas y especialmente de la forma en cómo el país maneja el asunto de las drogas. Es que no más un paralelo del problema de la toxicomanía o del toxicómano en Colombia es el reflejo de las cárceles, el hacinamiento. El hacinamiento la experiencia. En este momento es por eso, por tener una cantidad de pacientes
que si bien los cogen con droga o si bien también son culpados, porque es una realidad que también existe y ha sido jurídicamente evidenciable, ha sido demostrable. Las políticas públicas de salud en el sentido de las drogas es un negocio y desde que ese negocio esté por encima de la salud de las personas y de la misma sociedad, pues nunca vamos a superar, digamos, de una manera muy concreta el problema de las drogas. Entonces ahí ya empezaría a irme desde lo general a lo particular y que lo particular ya sería entonces un trabajo más específico con las diferentes poblaciones. Porque yo, por ejemplo, el toxicómano siempre lo he visto como un incomprendido, siempre lo he visto de esa manera, al igual que la persona con tendencia suicida. Por eso digo que son cosas muy relacionadas, Sí. que no son iguales, pero que una puede llevar a la otra. Claro. Una gran decepción de la vida te puede llevar a elegir la muerte, una gran decepción de la vida te puede llevar a elegir las drogas. Entonces son cuestiones que están intrínsecamente relacionadas especialmente con esa forma en que el sujeto y la misma cultura están enfrentándose a este problema, porque es que es un problema que no es nuevo, es un problema que inclusive, como se dicen los dichos, nació con la falda de la mamá, ¿cierto? O sea, es algo que viene con el ser humano y con toda esa diversidad de drogas a las cuales los seres humanos han sido expuestos y que también su misma creencia y su misma necesidad de curiosidad pues genera, ¿cierto? Y que esa misma consecuencia de ser humanos, esa misma subjetividad de ser humanos es la que siempre nos va a llevar a esos límites y a ver todo como una cantidad de vicios. Entonces está la persona que toma pastas, pero juzga al marihuanero, o está la persona que consume alcohol y juzga a la persona que fuma bazuco, ¿cierto? Claro. Entonces es un círculo. Es un círculo donde la sociedad sigue paradigmatizando los fenómenos psíquicos que se pueden generar en una persona a partir de. Sí, y pienso que esa estigmatización de las cosas es también lo que hace que sea tan difícil que las personas puedan aceptar de que el otro está consumiendo drogas y que debe prestársele una ayuda, de que hay que prestársele unos medios para poder que el sujeto pueda alcanzar propiamente dicho desde sus procesos y desde su misma iniciativa la recuperación. Porque algo que yo sí pienso mucho es que las drogas, pues, si bien el papel del psicólogo, el terapeuta es fundamental y muy importante para alcanzar esa satisfacción de la persona con un problema o una dificultad en el abuso, es importantísimo, es muy, pero muy importante que el mismo sujeto reconozca eso. Sí, y eso es algo que yo también veo mucho digamos, en las prácticas de la salud pública, en cuanto a las toxicomanías. Yo pienso que no es el sujeto que llega a verdaderamente reconociendo un problema y acercándose en casos específicos a una posible solución, sino que uno se encuentra con un sistema que a la vez alimenta y a la vez de alguna manera no es supremamente negligente con el proceso. Y entonces, cuando los procesos se dejan a medias, pues yo pienso que ninguna persona se va a poder recuperar. Claro. Pienso que el trabajo tanto de drogas como de suicidio es un trabajo de fondo. Es un trabajo es un trabajo estructural y de fondo donde la subjetividad del sujeto va a ser el principal elemento para poder diseñar o para poder generar estrategias que le posibiliten una mejoría o lo que para él sea algo mejor, ¿cierto? Porque pues también se trata de eso, de ajustarse a la calidad de vida del paciente respecto a la concepción que tiene de su vida. Igualmente, las intervenciones que uno logra ver, por ejemplo, como en las comunidades terapéuticas, siempre logra ver unos procesos a medias, llega el paciente, le inician un proceso de caracterización, ¿cierto? Le hacen una valoración, casos, y en muchos casos la valoración es errónea, entonces eso hace que el problema sea aún más grave, ¿cierto? O que siga. Entonces pienso que la falencia más grande del sistema de salud, hablándolo pues en políticas de salud mental, es esa omisión y esa indiferencia y esa falta de perseverancia en los procesos. Yo pienso que muchas veces el sujeto toxicómano abandona su proceso
porque se lo dejan a medias, o porque el mismo sistema se encarga de darle esa razón que él cree tener. ¿Y cuál es esa razón que él cree tener? ¿No? Que él nunca va a superar las drogas, que las drogas es lo mejor, o etcétera, etcétera, cualquier, ¿cierto? Está enfermo. De cualquier signo respecto a su misma vida, ¿cierto? Porque hay personas que ponen la droga por encima de su propia vida, ¿cierto? Como usted lo dice, los enfermos. Entonces pienso que es un trabajo valiente y arduo el que deciden tomar los profesionales de la psicología cuando abarcan un problema y se quedan con ese problema hasta que lo terminan de solucionar. Porque muchas veces hay cosas que se nos salen de las manos. Especialmente, por ejemplo, el hecho de que hay pacientes que no tienen unas resistencias totalmente inmensas y muchas veces esas resistencias no permiten que el trabajo psicológico pueda hacer un efecto, porque el trabajo psicológico es algo que no es al instante, el trabajo psicológico es algo que debe ser progresivo. Claro. El trabajo psicológico no es, no, fui un año donde el psicólogo y me curé, no, el trabajo psicológico es algo progresivo, va a depender del individuo, va a depender mucho de todos los medios, de lo que le rodea, de lo que omite, de lo que no omite, de lo que hace, de lo que piensa, de lo que siente, ¿cierto? Entonces va a depender mucho del sujeto y entonces ahí es donde pienso que debe haber ese cambio en la política de salud mental y es invitar más a los actores enfermos, es invitarlos más a que puedan iniciar un proceso de recuperación donde se les asegure un proceso, no medio proceso o un cuarto proceso, porque dentro de los aspectos del trabajo psicológico está esa forma en la que el paciente va poniéndose en escena de una forma más coherente con su estado actual. Entonces, pienso que la reflexión es buscar otras alternativas que permitan llegar a las personas, porque la psicología es algo que es muy, y yo la veo como una recién nacida en Colombia, así de pronto suene arrogante o suene que es un comportamiento de enaltecimiento o soberbio, no lo es, sino que simplemente veo que las alternativas que yo utilizaba en cuanto a políticas mentales de salud no funcionan y ya se ha investigado mucho respecto a todo lo que tiene que ver con esos nuevos paradigmas a los cuales la psicología como disciplina y ciencia se va enfrentando. Entonces, ahí es donde yo veo que puede haber un cambio drástico en esa psicología y lo veo en el sentido de lo recién nacida y es porque veo que los procesos que dominamos son muy internacionales y son muy desajustados del contexto verdadero de las personas. Entonces lo veo muy por ese lado y pienso que algo que nos ha hecho mucho daño acerca de ese prejuicio que se genera la persona y es generado por los mismos nichos académicos que promulgan la disciplina psicológica y es hacer